compasivo, es amor infinito. Cuán grande es tu bondad, Señor, para mí. Has derramado tu gracia y me has enviado a anunciarla. Y sería absurdo escapar pensando que de ti huiré. Una y otra vez pude escucharte y me alejé, pero yo sé que siempre serás mi salvación. En medio de la angustia solo tú, Señor, es quien puede darle la correcta dirección. Y así podré mostrar quién eres tú. La gran ciudad que está afuera, con su dolor desalienta. Sin embargo, separado de tu amor, yo muero igual. Una y otra vez pude escucharte y me alejé, pero yo sé que siempre serás mi salvación. En medio de la angustia solo tú, Señor, es quien puede darme la correcta dirección. Que sí podré mostrar quién eres tú, mi salvación. Y clamo porque sé que tú me escucharás. Y entrego todo lo que soy, pues tú responderás. Que sí podré mostrar quién eres tú. Rey de mi corazón, agua que sacia mi sed, monte al que subiré, oh mi canción. Rey de mi corazón, sombra que me esconderá, rescate en tempestad, oh mi canción. Bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios. Rey de mi corazón, siento que llena mi ser, mi ancla firme y fiel, oh mi canción.
fallarás. Tú no me fallarás, tú nunca me 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 fallarás. Bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios. Tú no me fallarás, tú nunca me fallarás. Tú no me fallarás, tú nunca me fallarás. Bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios, bueno es Dios, oh, bueno es Dios. Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Benjamín Peña, soy miembro de Horizonte Ciudad de México. Quiero agradecer en esta tarde a nuestro pastor Eric Servín por darme la oportunidad de poder compartir la reflexión en esta tarde. Bien, vamos a continuar viendo el día de hoy nuestra serie acerca del libro de Jonás. Hoy concluimos con el capítulo 4, el cual le hemos llamado El enojo de Jonás y la intervención de Dios. Pero antes que nada, vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios, pidiendo su ayuda y dirección en esta tarde. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas y nos enseñas a través de estas sesiones que hemos tenido. Gracias, Señor, porque ha sido muy pertinente para nuestra vida de manera individual, pero también de manera como iglesia. Gracias, Señor, porque tú nos has hablado de manera muy a detalle, Señor. Y en esta tarde seguramente no será la excepción. Te agradecemos por todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien. En esta tarde, nuestra reflexión en nuestro mapa consiste en 6 puntos fundamentales que vamos a ver a detalle cada uno de ellos. Número 1, el gran disgusto del profeta. Número 2, primera respuesta de Dios. Número 3, la reacción de Jonás. Número 4, segunda respuesta de Dios. Número 5, la última bocanada de aire de Jonás. Y número 6, tercera respuesta de Dios, la última intervención. Bien. Hay un consejero bíblico que escribió lo siguiente: cada ser humano lidia con el enojo. En un mundo de decepciones, imperfecciones, miserias y pecados, nuestros y los de otros, el enojo es dado por sentado. Te enojas, me enojo, tus amigos se enojan. Sin embargo, es muy común encontrar personas que están enojadas contra Dios. Alguien en una carta escribió lo siguiente: he sentido muchas veces que Dios me ha golpeado en la cara cuando yo había decidido depender de Él. En otros casos hemos escuchado cosas como estas: he dado mucho de mí, tiempo, dinero, mi vida, y no he recibido lo que merezco de parte de Dios. No tengo el trabajo que requiero y la remuneración adecuada. No tengo el esposo o esposa que había imaginado. Estoy viviendo circunstancias familiares adversas y cada vez se complican más. Divorcios, abandonos, pérdidas familiares. También escuchamos decir:
frases como estas: Dios me ha abandonado y no ve mi necesidad y lo que sufro por ello. Eso es injusto por parte de Dios. Vamos cargando por la vida un gran enojo contra Dios. En ocasiones lo expresamos, pero otras no, y lo llevamos guardado en el armario de nuestro corazón. Y llevamos muchas veces una vida muy frustrante. Sin embargo, vamos a ver hoy en esta tarde acerca del gran disgusto que tuvo este profeta. Quiero que me acompañen al capítulo 4 en el versículo 1. Dice así la Escritura. Estamos usando, recuerden, la Nueva Biblia de las Américas. Dice así la Escritura: pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. ¿Por qué? Por lo que el versículo anterior del capítulo 3, en el 10, él veía que Nínive se estaba arrepintiendo de su mal camino. Y eso le frustró, se sintió quemado en una forma. Y su enojo era tanto y tan grande que literalmente se puede traducir que él estaba ardiendo. La misma palabra que se usa para describir antes la maldad del camino que estaba llevando los ninivitas, y la misma palabra que se usa para describir el mal que iba a venir sobre ellos, es la misma palabra que se usa para describir el disgusto de Jonás. Él no esperaba que los ninivitas se estuviesen arrepintiendo. Simplemente vemos a un Jonás que dio rienda suelta a su desagrado, sin considerar, sin meditar absolutamente nada. Lo único que en ese momento importaba a Jonás era manifestar su gran disgusto. Muchas veces, bajo el pretexto de reclamar sus derechos o bajo el pretexto de ser directo, muchas personas dicen lo que sienten y dan rienda suelta a sus deseos y acciones pecaminosas, sin considerar si en algún momento tal vez están equivocadas o si están considerando adecuadamente el asunto, por el cual dejan ver su disgusto o cualquier otra intención pecaminosa. Y a veces reaccionamos todos así, no tenemos freno en lo que decimos. En pocas palabras, afloró el carácter del profeta, su orgullo, su ira, su prejuicio y su incomprensión ante la injusticia de Dios, o ante la justicia de Dios y su soberanía. Siguiendo el versículo 2 dice así: y oró al Señor: ¿no era esto lo que yo te decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y te arrepientes del mal anunciado. ¡Oh, caray! Vaya manera de responder a Dios. No se limitó, no puso freno a sus palabras. Simplemente, al ver lo que estaba pasando, fue a reclamar en una actitud totalmente pecaminosa y lo que estaba albergando en el corazón de él. Esto nos deja ver su gran celo nacionalista. Recordemos que el imperio asirio, que para ese entonces su centro de poder era Nínive, había sido el enemigo de Israel. Él sabía que esto era la oportunidad para que el gran enemigo del pueblo de Israel cayera, porque sabía que Dios iba a traer un juicio a la nación si no se arrepentía. Recordemos que Jonás profetizó en la época cuando estaba el rey de Israel, Jeroboam II, un rey que duró muchos años e hizo lo malo, dice la Escritura que hizo lo malo delante de Dios. Y aunque en una forma hubo una cierta prosperidad económica, la nación israelita no se apartaba del mal camino. De modo que no solamente Jonás, sino toda la nación de Israel, el pueblo del pacto,
en ese momento estaba siendo confrontado con el arrepentimiento de una nación pagana, que ante un juicio inminente por parte de Dios, anunciado por el mismo profeta, procede al arrepentimiento, al creer al dicho que Jonás había mencionado días antes. Podemos ver que un profeta, quizá él pensaba, mi reputación como profeta de Dios está siendo exhibida. ¿Cómo es posible que yo me voy a volver a ser el portavoz hacia los paganos, hacia la nación incrédula? Y como vimos en la reflexión anterior del capítulo 3 con nuestro querido hermano Edén, era una nación cruel, terrible. Por eso Jonás se llenó de ira, porque Dios tuvo misericordia de esa ciudad pagana, que no solo ofendía a Dios, sino a su propio pueblo. Se llenó de ira porque las cosas no salieron como él esperaba, y eso trajo a él una gran incomodidad. El entendimiento de este hombre estaba totalmente distorsionado, su visión estaba acortada, en su ira no razonaba con el conocimiento del carácter de Dios, no estaba dispuesto a reconocer su pecado y volverse a Dios. Simplemente él considera que tiene razón de estar así y sentirse de esa forma, y que está además en todo su derecho y en expresar su desagrado contra Dios mismo. ¿Quién? ¿Quién de nosotros en esa condición en que estaba Jonás es capaz de comprender las circunstancias por las que estaba pasando? Y muchas veces por eso justificamos nuestro enojo, porque manifestamos nuestra carnalidad y nuestro carácter indomable. Por eso el Proverbio 14:17 en la versión 60 dice, y el que se enoja hará locuras, está cegado. ¿Cuántas ocasiones en nuestro enojo decimos palabras tan hirientes a las personas que inclusive amamos, y al día de hoy esas relaciones están quebradas y vivimos las consecuencias de las cosas que hemos dicho? Y no solo eso hacia personas, sino hacia con Dios. Y quizá muchos de nosotros no se lo hemos dicho, pero lo hemos albergado en el corazón. Si tienes problemas con el enojo, aquí tienes el cuadro de un profeta que se creía muy espiritual y con derecho a reclamarle algo a Dios, con derecho a estar enojado y manifestar su enojo sin importar cuán pecaminoso era, pues lo único que consideraba era lo que él sentía, no lo que Dios le decía. La ira, mi querido amigo, es un juicio moral, y en el caso de Dios significa acusarlo de algo indebido o que Él nos ha tratado injustamente. Como resultado de todo ello, ponemos al Señor en el banquillo de los acusados, y esto es un gran mal, es un gran pecado contra Dios. Definitivamente Jonás estaba espiritual y emocionalmente muy afectado. No sé qué etiqueta le pondrían hoy los psicólogos, los consejeros, pero la Biblia dice que esto era una gran maldad, un gran pecado. Y además, dice el versículo 3, y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Como señal de conmiseración, hacia sí mismo él quería morirse. Vaya hombre, ¿no? Qué manera de enfadarse, qué manera de enojarse, qué manera de reaccionar y sobre todo, qué manera de decir cosas sin sentido, sin entendimiento y poner en tela de juicio las cosas que Dios estaba haciendo. Y entonces vemos el segundo punto en esta tarde. Primera respuesta de Dios. Versículo 4. Y el Señor dijo, ¿tienes acaso razón para enojarte? Esa es una pregunta que cada uno de nosotros debe de hacerse ante las cosas que hemos considerado injustas
o poco entendibles de parte de Dios. Examinemos nuestro corazón. Algo muy importante. ¿Notas que Dios le preguntó a Jonás acerca de su reacción? Él no entró en el juego de Jonás. Dios quiso confrontarlo con su propia realidad a través de esta pregunta, buscando que él mismo se diese cuenta de su reacción y de lo que había en su corazón lleno de ira. Y lo hace a través de una pregunta. Dios no lo llenó de argumentos queriéndolo convencer para nada. Dios mismo lo que hizo fue llevarlo a una autorreflexión, y eso es algo que nosotros debemos de hacer en esta tarde. Si has estado enojado con otras personas o hacia con Dios mismo, debes de reflexionar. ¿Tienes razón para enojarte? ¿Cuánto de esas circunstancias que estás pasando también han sido por tus decisiones que has hecho, por tus acciones, por tus palabras? ¿Por qué no asumir nuestra responsabilidad en ese enojo? Es fácil culpar a otros de lo que nos está pasando o de lo que estamos viviendo. Y muchas veces estamos así porque han sido esos los errores que nosotros hemos cometido. Pero parece que el asunto no terminaba ahí. Para Jonás no era suficiente. Vamos a ver el punto número 3, la reacción de Jonás, del versículo 5 al 8. ¿Me acompañan? Entonces salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma. Allí se hizo un cobertizo y se sentó bajo la sombra de él hasta ver qué sucedería en la ciudad. Y el Señor Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta, pero al rayar el alba del día siguiente, Dios dispuso que un gusano atacara la planta y ésta se secó. Y sucedió que al salir el sol, Dios dispuso un sofocante viento del este y el sol hirió la cabeza de Jonás. Así que desfallecía y con toda su alma deseaba morir y decía, mejor me es la muerte que la vida. ¡Wow! Ahora se polariza su reacción. Decide alejarse y estar expectante por lo que iba a pasar con Nínive. 40 días. A ver qué pasaba. Quizá Dios finalmente iba a destruir a este pueblo. Tal vez él pensaba, quizá tengo razón. Y Dios iba a recapacitar en su supuesta injusticia. Jonás hizo 3 errores muy comunes que en las personas iracundas hacen o hacemos. Número 1, Jonás renunció. Número 2, Jonás se separó a sí mismo de los demás. Y número 3, Jonás se convirtió en un espectador. Cada una de estas circunstancias colocó a Jonás en un peor estado en su vida. Él renuncia. Ahora no dice, ahora él dice, me alejo. Y entonces se separa. Y está expectante a ver qué sucede. Cuando creemos que nosotros hemos sufrido una injusticia por parte de Dios o por parte de otros, ¿qué es lo que hacemos? Renunciamos. ¿Pides el divorcio? ¿Renuncias a tu trabajo? ¿Dejas de servir en alguna actividad en la cual estabas trabajando dentro de la iglesia local? ¿Dejas de ser amigo? Y te separas. ¿Te sientes ofendido? ¿Sientes que es una situación arbitraria en contra de ti?
y culpas a los demás, como hemos mencionado. Y nada más estás expectante. A ver qué sucede. A ver qué está pasando sin ti. A ver si puede vivir sin ti. Y todos en una manera entramos en estas circunstancias que estaba pasando el profeta. Lo que no sabía es que Dios una vez más iba a intervenir en su vida para que él se diese cuenta de lo que estaba viviendo y sobre todo se diera cuenta de su propia realidad. Dios iba a hacerle una cirugía a detalle. Y nuevamente el Señor interviene de manera sobrenatural. Primero, al permitir que una planta le diese sombra. Es curioso, ¿no? Las reacciones de Él. Porque cuando vemos por primera vez en todos estos capítulos y versículos, por primera vez, este hombre lleno de ira y gruñón y rebelde, por primera vez se alegra. ¿Cómo son sus reacciones, no? ¿Qué le producía alegría? Recibía el beneficio y gozaba de los beneficios que le daba esta planta. Pero poco le duró el gusto, ¿no? Porque dice la Escritura, ¿no? Que Dios mandó una plaga y se quemó la planta y se secó. Y además, por si fuese poco, Dios trae un viento sofocante que él desfallecía. Y nuevamente vemos otra vez su reacción, ¿no? Quería morirse. Nuevamente se enoja, se llena de ira. Caray, ¿cómo era el carácter de él? Es interesante. Punto número 4. Y vemos la segunda respuesta de Dios en el versículo 9, la primera parte, dice así. Entonces Dios le preguntó a Jonás, ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Al igual que en la primera ocasión, Dios no lo llena de argumentos tratándolo de convencer. Nuevamente en su misericordia, podríamos decirlo, le vuelve a hacer esta pregunta. ¿Tienes acaso razón para enojarte, de enfurecerte por causa de la planta? Lo que el Señor quería hacer era llevarlo a una autorreflexión de su enojo, que se conociera, que entendiera los motivos por el cual él se estaba enojando, que conociera el fundamento de su enojo. ¡Wow! ¿Qué? Y eso es algo que nosotros debemos de aprender esta tarde. ¿Por qué te enojas por esa planta? ¿Por qué te enojas por cosas que en una manera no tienen, pues, repercusión alguna? Es natural que una planta crezca y se desarrolle y muera. Y a veces pasa eso, ¿no? En nosotros. Nos enojamos por cosas tan insignificantes. Porque no recibe una llamada. Porque no me están ayudando como yo quisiese o quisiera. Por algún comentario que se dijo, lo tomaste personal, te sentiste ofendido. Vamos a ver el siguiente punto. La última bocanada de aire de Jonás, versículo 9, segunda parte. Dice, ¿cómo le responde Jonás a Dios? Tengo mucha razón para enojarme hasta la muerte. Ay, Jonás. Su alma estaba cegada y lo llevaba a justificar su enojo. Y él consideraba que eso era motivo suficiente para desear la misma muerte.
Vamos, el profeta estaba en una situación complicada, de lo que él se consideraba a sí mismo. ¿Qué motivos le impulsaban a reaccionar de esa forma, de decir, sí, quiero morirme? ¿Cuáles son los motivos que a veces tienes para querer abandonar todo? Para querer dejar de luchar y de buscar apoyo y de buscar ayuda. ¿Cuáles son los motivos que te llevan para concluir una relación? Y muchas veces llevas años en una empresa, llevas muchos años de casado, has invertido toda una vida y un enojo es suficiente para dejar todo atrás. Yo creo que es muy importante que nosotros nos examinemos cuáles son los motivos por el cual estamos así. Pero eso es algo que Dios te invita en esta tarde a que tú reflexiones. ¿Y cómo has reaccionado al día de hoy? Finalmente, encontramos la respuesta de Dios. Vamos a ver el versículo 10. Dice así: entonces el Señor le dijo, tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. ¿Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales? Ya no va a aparecer más Jonás. Y va a concluir el libro con una respuesta de Dios, dándole una estocada a su corazón. ¿Cómo tener piedad en algo que no importaba, como la planta, que crece y, como mencionamos, al final muere? Y no tener piedad en un pueblo que estaba destinado a la destrucción y al juicio. Era inminente. Lo vimos en la sesión pasada. ¿Cómo eran las características? ¿Cómo era este pueblo? Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Tal como Dios tuvo piedad de Nínive, Él mostró su misericordia hacia ellos, mandando a su portavoz, su profeta. Es importante saber en esta tarde que Dios no solamente quería salvar a Nínive de su impiedad, sino también quería salvar a su profeta y librarlo de sí mismo y de su visión errónea. ¿Te has preguntado por qué Dios escogió a este profeta? Si bien es cierto, era un hombre que conocía el carácter de Dios, que conocía a Dios en cierta forma. Pero ante el llamado que Dios había dado, él fue rebelde. No quiso hacer lo que Dios le pedía que hiciese en primera instancia. Tuvo que intervenir Dios para forzarlo en una forma a cumplir la misión por el cual Dios lo estaba llamando. Y le dio una segunda oportunidad. Y finalmente fue. Pero vamos, el trato fue difícil de Dios hacia Jonás. Estuvo 3 días en el vientre de un gran pez. No fue nada sencillo que Jonás cambiase de opinión. Al contrario, él quería irse al lado opuesto, como hemos visto. Y entonces, ¿por qué Dios lo escoge? ¿Por qué Dios lo selecciona? Es sorprendente, ¿no? Date cuenta. Oye, pues sí, ¿no? Pudo haber escogido otro profeta, otro hombre de Dios, más dócil, más obediente, que atendiese el llamado a la primera sin tanto batallar. Y al final, pues Dios hubiese cumplido sus propósitos, tarde que temprano. Así es Él. Sin embargo, tú te debes de preguntar,
¿Por qué Dios te ha escogido a ti o a mí? ¿Cuántas veces en sus llamados hemos sido un tanto desobedientes? No hemos hecho caso omiso a lo que Dios nos ha mencionado, lo que Él nos ha encargado. O hacemos las cosas de mala gana, forzados. ¿Cuántos de nosotros en las encomiendas de Dios realmente no nos hemos esforzado como deberíamos de hacerlo, con un celo? Es interesante cómo Dios escogió a este profeta. Sabía lo que había en el corazón de él. ¿A poco Dios no sabía la manera en cómo el profeta iba a reaccionar? Y sin embargo, Dios le dio la oportunidad a este llamado. Y eso es algo maravilloso de Dios. Cómo Dios, en una manera, aún conociéndonos, tiene esperanza en cada uno de nosotros. Aún sabiendo cómo somos, cómo pensamos a veces, cómo reaccionamos y a veces nuestra reacción tan extrema. Y Él sigue confiando en cada uno de nosotros. Eso es algo que nos debe de sorprender al día de hoy todavía, porque todavía el Señor sigue confiando en cada uno de nosotros. La prueba es esta, que tú estás escuchando este mensaje. Eso es algo muy interesante. Y todavía, por si fuese poco, te enojas y contra Dios porque no ha respondido como tú hubieses querido. ¿Por qué Él no me prospera más? ¿Por qué Él no me bendice más? ¿Por qué no cambia mi realidad que estoy viviendo? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué se complica más las circunstancias que estoy viviendo? Quiero que sepas algo en esta tarde. Ninguna cosa en nuestra vida, Dios ha perdido el control. Absolutamente nada. Dios tiene el control de toda la circunstancia en que estamos viviendo. Aún en este tiempo que estamos pasando toda la humanidad, nuestro país, nosotros como iglesia, Dios siempre ha tenido el control. En ningún momento Él lo ha perdido. Al contrario, yo te diría, ha sido un tiempo que Dios ha permitido y Él mismo ha hecho ajustes en nuestra vida, en nuestra iglesia local, en nuestro país, en nuestra nación. Y todo es para que se cumplan sus propósitos. Debemos de tener esperanza. Debemos de confiar en lo que Él está haciendo. Para nadie ha sido sencillo, seguramente. Han sido tiempos difíciles, tiempos incómodos. Pero por otro lado, cuánto el Señor no nos ha enseñado en estos días a depender más de Él, que no son ni nuestros trabajos, ni nuestra profesión, que no es ni nuestra capacidad de hacer tal cosa, sino ha sido solamente y exclusivamente su gracia la que nos ha sostenido. Por ello es muy importante reconocer nuestra condición delante de Él. Él es un Dios soberano. Él tiene misericordia de quien quiera tener misericordia. Y Él va a salvar al que Él quiere salvar. Es la decisión de nuestro Dios. Si tuvo misericordia de salvarte a ti, ¿por qué no ha de salvar a otros? Y tú puedas pensar, pero ¿por qué otros prosperan y yo no? Mi querido hermano, Dios tiene un plan con cada uno de nosotros y no nos podemos comparar con los demás.
Sabes que Dios tiene un cuidado especial al mínimo detalle en nuestra vida. Hay cosas que ni nos imaginamos en que Dios nos ha guardado. Nos ha librado de accidentes, de peligros, de muerte inclusive. Y muchas veces ni nos enteramos de su intervención divina. De cómo en otras ocasiones Dios despierta a otros hombres y mujeres, seguramente en otra parte de esta nación o del mundo, y los pone a interceder para que tú seas librado y tú no te has enterado. Así es que debemos todos estar confiando en que los planes de Dios son perfectos. Y como dice el apóstol Pablo, su voluntad es buena, perfecta y agradable. Y todas las circunstancias que estamos viviendo o por las cuales estamos atravesando, al final es llevarnos más a Él. Entonces, quizá nosotros o muchos de nosotros no hemos recibido la respuesta de Dios como hemos esperado. Sin embargo, debes de saber que Dios tiene el control y a su tiempo Él responderá. Y si no responde, es porque entonces Él tiene otros planes para ti. No te enojes. No te enojes con Dios. No te enojes con tu esposa, con tu esposo. No te enojes con tus hijos, con tus amigos. No te enojes en tu trabajo. No te enojes en la comunidad en la cual Dios te permite vivir. El lugar donde está tu casa, tu hogar, que a veces es complicado y es difícil. No te enojes por el trabajo que tienes. No te enojes porque a veces haya limitaciones en tu vida. Todo tiene un propósito desde la perspectiva de Dios. Y eso es algo que Dios quiere cambiar en esta tarde. Así como lo hizo en la vida del profeta, quería enseñarle a que él mismo se diese cuenta de su realidad y llevarlo a su realidad. Recordemos las palabras que dice Job. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. La tradición judía dice que después de que Dios dijo las palabras en Jonás 4:11, es decir, en el último versículo, ya no se habla más, ya no se menciona más a Jonás. Dios cierra y concluye el libro. Pero dice la tradición judía que Jonás mencionó lo siguiente. Dice que cayó con su rostro a tierra y dijo: gobierna tu mundo de acuerdo con la medida de la misericordia, como está dicho, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar. Y él cayó y oró. Y por fin, Dios no solamente había librado a Nínive del juicio inminente, también había librado a su profeta. Y esto es lo que nosotros debemos de saber. Dios quiere librarnos de nosotros mismos. Porque a veces pensamos que el mayor enemigo son los que están a veces en nuestro alrededor y los que dicen cosas y los que no les caes bien y no sé. Pero el mayor enemigo es uno mismo en ocasiones. Y es algo que Dios en esta tarde nos quiere librarnos de nosotros mismos. Ven a libertad, ven a perdón, ven a reconciliarte con Dios en esta tarde. Reconciliémonos todos delante de Él. Seguro el tiempo que viene todavía no será nada sencillo y nuestra fe seguramente va a estar siendo puesta a prueba. Pero es muy importante saber que Dios tiene el control. Dios tiene cuidado especial de ti, aún
aunque muchas veces nuestras reacciones son bastante extremas, como lo vimos el día de hoy. Pero saber que Dios tiene un gran amor especial con cada uno de nosotros y de nosotras. Reconcíliate con el Señor. Pídele perdón si has estado enojado con Él o con otros. Quizá todavía digas, bueno, todavía no sé por qué estoy viviendo todo esto. Pero Dios sí lo sabe y podamos aprender a confiar y a depender de Él en estas circunstancias. Vamos a orar. Padre Celestial, muchas gracias te doy por este tiempo, porque nos permites juntos, Señor, aprender y reflexionar acerca de estas verdades y principios que tú quieres darnos en este capítulo. Gracias, Señor, porque tú estás obrando de manera muy especial en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor. Te pido perdón, Señor, por las cosas que yo he mismo hecho, Señor, y vivo las consecuencias de ello. Pero también, Señor, gracias porque tú me das una oportunidad, así como se la diste a Jonás, Señor. Gracias por darme la oportunidad de seguir adelante y seguir avanzando. Ayúdame a depender y a confiar y a creer más en ti, Señor. Lo necesito, lo necesitamos, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por esta serie, Señor. Amén. Pues muchas gracias, les agradezco y gracias por permitirme compartir estos minutos con todos ustedes. Que Dios les bendiga. Gracias, les mando un saludo.